María Purísima, sin pecado concebida. Se conjuntan varias celebraciones hoy. Aquí, en los Estados Unidos, estamos celebrando a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Pero también hoy es la fiesta de San Juan Diego. Y las dos celebraciones se unen a nuestra novena en preparación de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y es por eso que hoy vamos a tocar un tema de importancia para todas esas ocasiones: el rostro mestizo de Santa María de Guadalupe. Hoy ese rostro es totalmente normal en México, pero no lo era antes. El mestizaje al inicio fue un hecho social rechazado y dio lugar al nacimiento de una nueva clase social despreciada. Tenemos que entender que los niños mestizos, especialmente en el tiempo de las apariciones de Guadalupe, no eran la consecuencia de los santos matrimonios entre los españoles y los indígenas, sino del pecado, muchas veces por parte de los hombres españoles. Y es por eso que un gran número de niños mestizos fueron abandonados en las calles. Ser niño mestizo significaba ser niño concebido en pecado. Y en el gran misterio de Dios, sola una persona era capaz de restaurar la dignidad de estos niños, de esta raza, de esta cara mestiza. La mujer concebida sin pecado, Santa María. Cuando miramos al rostro mestizo de Guadalupe, tenemos que entender que estamos mirando a un rostro de misericordia. Aunque los mestizos fueron rechazados por sus propios padres, y eso muchas veces, la Virgen de Guadalupe, tomándose ella una cara mestiza, trae un mensaje de esperanza. Jamás es algo indigno ser mestizo. Ahora es un honor, porque es el rostro de Santa María de Guadalupe. Cuenta uno de los oficiales del Vaticano que una vez que visitó la imagen de la Virgen de Guadalupe, observé a una pareja de jóvenes, dice él, que al pasar cerca de la imagen le decía él a ella: fíjate bien, tiene su cara como la nuestra. Santa María de Guadalupe, con su rostro mestizo, da a cada uno de sus hijos devotos una identidad. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué identidad nos da la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es lo que ese rostro mestizo nos ofrece a cada uno de nosotros? En una palabra, es la enseñanza que cada uno de nosotros somos hijos amados. Su mensaje de misericordia expresada en su rostro mestizo es la buena nueva de la posibilidad real de entrar en comunión con Dios. Como dice San Juan Pablo II, desde los primeros momentos de la evangelización en este continente, el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen María como su realización más alta. Desde los orígenes, en su advocación de Guadalupe, María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Y es más, no solo que podemos entrar en comunión, por ejemplo, nosotros estamos en esa iglesia en comunión, es más que eso. Estamos ofrecidos los puestos de ser hijos amados de Dios Padre, coherederos con Cristo, como nos enseña San Pablo hoy en la segunda lectura. Entonces, el rostro mestizo de Guadalupe nos enseña
que es la misericordia de Dios, siempre de manifiesta durante toda la historia de salvación, pero especialmente en la revelación de Jesucristo, que debe fundar nuestra identidad. En ese sentido, el rostro de Guadalupe, ese rostro mestizo, es evangélica, porque una de las lecciones más grandes del Evangelio es la misericordia de Dios como renovador de identidad. Recuérdense que ser mestizo significaba el deshonor de ser concebido en pecado, de ser no querido, un estado miserable. Pero Dios mira esa miseria. Mira la miseria que es más profunda a través de todo eso, el pecado. Y viene con su misericordia. Y ese rostro mestizo de Guadalupe es evangélica en ese sentido. Muestra cómo Dios quiere renovar la identidad de esa gente. Y quiere renovar también a nuestra identidad, dándonos esa lección de misericordia. Y esta lección de misericordia es especialmente presente en la parábola del hijo pródigo. Recuérdense lo que el hijo pródigo dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Ves que por el pecado el hijo pródigo se da cuenta que ha perdido su identidad como hijo. Y dice San Juan Pablo II en su carta hermosa de Dives de Misericordia, cuando el hijo pródigo decide volver a la casa paterna y pedir a su padre que lo acoja, no ya en virtud del derecho de hijo, sino en condiciones de mercenario, parece externamente que obra por razones del hambre y de la miseria en que ha caído. No vuelve a casa porque es hijo, vuelve a casa porque está en miseria. Y está listo de volver a la casa jamás como hijo, sino como mercenario. Pero este motivo de esa miseria está impregnado, dice Juan Pablo II, por la conciencia de una pérdida más profunda. Ser un jornalero en la casa del propio Padre es cierto una gran humillación y vergüenza. El hijo pródigo se ha dado cuenta de su pérdida de identidad como hijo. Y cada vez cuando nosotros caímos en pecado, estamos también poniendo en riesgo esa identidad de ser hijo, porque pecar es hacer el opuesto de ser hijo de Dios, es rechazar al Padre. Pero escuchen lo que San Juan Pablo II dice también. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentían por su hijo. Y tal fidelidad se expresa en la parábola no solo con la inmediata prontitud de acogerlo al hijo pródigo cuando vuelve a la casa después de haber malgastado el patrimonio. Continúa Juan Pablo II, se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquel aire festivo tan generoso respecto al disipador después de su vuelta. Aunque el hijo es infiel a ser hijo, el padre nunca puede faltar de ser padre. Nunca puede faltar de extender ese amor misericordioso hacia su hijo. Y eso es lo que tenemos que ver a través de esa cara mestiza de Guadalupe. La misericordia de Dios. Aunque los papás de esos hijos mestizos no estaban fieles, su papá eterno siempre está fiel. Siempre ofrece misericordia. Y todos somos concebidos en el pecado.
En un sentido podemos decir todos nosotros somos mestizos. Pero además de eso somos culpables de nuestros propios pecados. Hemos sido infieles a Dios. Pero la lección es que Dios siempre es fiel. No puede negarse de ser Padre nuestro. Entonces, con su imagen, con su mensaje y especialmente con su cara mestiza, que nunca, nunca, nunca ha conocido el pecado, Nuestra Señora de Guadalupe quiere recordarnos de que entrando en su amor y su devoción, podemos renacer por la misericordia de Dios. Porque su amor y su devoción siempre nos acerca más perfectamente hacia su Hijo, Jesucristo, quien tenía la misión de revelarnos la misericordia de Dios. Y no solo renacer en el sentido de arrepentir de nuestros pecados y tomar la decisión de alejarnos más y más de ellos, sino también renacer en el sentido de adquirir una visión de misericordia hacia los demás. Si Dios puede darnos una nueva oportunidad, ¿por qué nosotros no podemos extender lo mismo hacia el prójimo? Muchas veces no somos capaces de eso porque no hemos experimentado profundamente. No hemos tomado la oportunidad de contemplar profundamente la misericordia de Dios en nuestra vida. No hemos dejado que la misericordia de Dios nos toca tan profundamente que nos da una nueva entidad, que nos da una nueva visión. Eso quiere decir una conversión. Al final es este rostro, el rostro mestizo de Guadalupe, es una invitación. Una invitación de acercarnos a la casa del Padre, acercarnos a su iglesia para recibir de su misericordia. Porque es en la Iglesia Católica donde nosotros podemos encontrar la misericordia de Dios en toda su plenitud. Es acá donde podemos encontrar ese sacramento de reconciliación que nos da la oportunidad de reunirnos con el Padre. Es solamente en la Iglesia Católica donde podemos encontrar el sacramento de la Eucaristía, esa fuente de amor y unión perfecta con Dios, porque es unión con Cristo mismo. Y tocando más y más esas fuentes de misericordia, nosotros podemos adquirir esa nueva identidad que cada corazón se requiere y que busque. La misericordia de Dios es infinita, pero solo por ellos que se acercan, que se vuelven a su casa. Y recordamos siempre eso. Eso es el primer pedido de la Virgen. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ofrecer a mi amor persona. Eso quiere decir, quiero la Iglesia Católica. Quiero que mis hijos acércanse a la Iglesia. Acércanse a sus fuentes de misericordia. Adquieren a través de mí esa identidad profunda de ser hijos de Dios, que saben cómo es vivir en unión con Él todos los días. Que San Juan Diego, primer fruto de santidad del trabajo evangélico en este continente, sea nuestro intercesor a los pies de Dios y de nuestra Madre, pidiendo para cada uno de nosotros la gracia de ser hijos fieles de los dos, buscando basar nuestra identidad en la misericordia de Dios y viviendo vidas coherentes con ella. Que así sea.